podemos iniciar respecto al horario y a los que ya llegaron puntuales. Tienen mucha ganas y me siento como Juan Gabriel. Algunas vi los conciertos de Juan Gabriel se lo tenía sacado en el estómago. Bueno, así voy a tener que dar un poquito de esto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el desnudo sin vergüenza. Está interesante esta parte de la charla y esta parte de la teología del cuerpo. Es la tercera charla de 10 que vamos a tener sobre la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Y realmente el esquema de lo que es la palabra desnudo sin vergüenza, mucho puede ser lo que ahorita ustedes están imaginando y pensando, ¿no? Estamos hablando, sí, de un cuerpo, estamos hablando de nuestro cuerpo, estamos hablando de la desnudez, estamos hablando de vivir sin pena, ¿verdad? Aceptándonos como somos, ¿vale? Entonces, acuérdense, esta imagen yo se las puse hace 2 charlas. Y en el principio de Génesis, cuando Dios creó a Adán y creó a Eva, cuando vio que Adán estaba solo, dijo, no es bueno que Adán esté solo. No es bueno que una creación tan perfecta no tenga a alguien con quien compartir lo que yo les he dado. Entonces, Adán y Eva fueron el primer matrimonio. Fue un matrimonio perfecto, donde vivían un amor perfecto, donde vivían un amor como Dios nos había mandado a hacer. Las charlas pasadas, ¿verdad?, que hemos hablado sumamente del amor, habíamos definido, ¿verdad?, que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y si Dios nos creó a su imagen y semejanza, bueno, entonces nosotros fuimos creados para amar, ¿verdad?, porque Dios es amor. Entonces, en este primer matrimonio que son Adán y Eva, en su unión, pues estaban desnudos sin vergüenza, ¿no? Realmente no existía lo que ahora nosotros conocemos como el pudor, ¿verdad? Para ellos no existía esa palabra. Estaban desnudos sin vergüenza porque sabían que estaban diseñados para amarse el uno al otro. No miramientos, no tenían una preocupación de si el otro me va a usar a mí, ¿verdad? No había celos, no había inseguridades. Entonces, en este primer amor, en el amor perfecto, Dios les dio la encomienda de salvaguardar la creación. Sin embargo, ¿verdad?, al caer con la serpiente, pues ellos le dieron la espalda a Dios en esta responsabilidad que les había dado de guardar o de cuidar la creación. Al darle la espalda, ellos caen, ¿verdad?, en una conciencia de, ahora sí, de descubrirse ellos mismos que estaban desnudos y se empiezan a cubrir los cuerpos, porque pierden, pues, esa confianza. Ellos caen, ¿verdad?, en una conciencia de, ahora sí, de descubrirse ellos mismos que estaban desnudos y se empiezan a cubrir los cuerpos, porque pierden, pues, esa confianza y ese amor perfecto. Iremos platicando de lo que sucedió ahí durante el resto de la charla, no lo voy a dejar. Entonces, en este matrimonio perfecto vivían desnudos sin vergüenza. Hay una historia de unos monjes en Antioquía que, pues, estaban platicando, imagínense que están aquí afuera, 4 o 5 monjes, y de pronto frente a ellos pasó caminando una prostituta. Varios de ellos voltearon la mirada, ¿verdad? Sin embargo, uno de estos monjes, de estos obispos, se quedó contemplando la belleza de la mujer y le dijo a los demás, no los deleita la maravillosa belleza de esa
a mí sí me deleita la belleza de esa mujer. Y de pronto comenzó a llorar el obispo. Comenzó a llorar porque se estaba perdiendo la dignidad de la mujer. Y entonces se les dijo a los obispos que el hecho, ¿verdad?, de que una mujer viviera en esas condiciones no dignificaba lo que era la mujer, y por eso se podía contemplar a una mujer, a un prostituta, aún siendo, ¿verdad?, un obispo, porque yo amo a esa mujer por el hecho de la creación que Dios puso en ella. Esto se llama ¿cómo se llama? Aquí me anoté el texto, pureza positiva. Este obispo se llama, la veía con una pureza positiva a la mujer, donde, como varón, como caballero, estamos orientados a salvaguardar, a proteger y a procurar la dignidad de la mujer. Sin embargo, los otros obispos no la veían con los mismos ojos, asumiendo que tenían una pureza negativa. Es decir, que ellos no se sentían tampoco dignos porque se sentían tal vez propensos, ¿verdad?, a imaginarse o a caer en otra situación, lo que no les permitiría, ¿verdad?, ver objetivamente el cuerpo de una mujer. Eso fue lo que pasó. Y a raíz, ¿verdad?, de que este obispo lloró, la mujer lo vio y inició su conversión, inició su proceso de conversión. Ahora la conocemos como Santa Pelagia de Antioquía. Esa mujer prostituta que el obispo vio y que él lloró por ella porque se perdía la dignidad de la mujer, ella, al darse cuenta de este amor que este obispo le tenía, aún ella, sin tenerse ese mismo amor, la hizo comenzar un proceso de conversión, hasta que ahora la conocemos como Santa Pelagia de Antioquía, ¿no? Me encontré la imagen, patrona de los argentinos, pero bueno, el hecho es, chicos, hermanos, es que no importa lo que hayas hecho, y no importa lo que o dónde hayas estado, siempre hay esperanza y siempre hay espacio para Dios y para una conversión. ¿Alguien sabe quién es San Agustín? ¿Han escuchado? Sí. San Agustín es uno de los santos referentes importantes dentro de la Iglesia Católica, y es un santo que escribió muchas cartas y que reformuló y reformó muchas cosas, ¿verdad?, en nuestra religión, y trató de explicarlo, ¿no? Hay libros y textos de San Agustín. Y si no me equivoco, Santa Marta, creo que sí, o Santa Marta, ella era su madre, la madre de San Agustín. Y Santa Marta, espero estarlo diciendo correctamente. Mónica. Santa Mónica, perdón, era una niña. Ella se convirtió en santa por orar todos los días por la conversión de su hijo, que a fin de cuentas fue santa. Entonces imagínense, ¿verdad?, cómo Santa Mónica vio a su hijo que estaba perdido, rebelde, desorientado, y se convirtió en un santo. Tenemos ahora el ejemplo de Santa Pelagia, que a pesar de que fue prostituta, inició un proceso de conversión, cambió radicalmente su vida y ahora es una santa. Entonces, no importa lo que hayamos hecho y dónde hayamos estado, la pureza de Dios es posible tenerla.
nos quedamos ahí, ¿verdad? Un poquito para turistear, un poquito para conocer. Y para no hacerles el texto ni la historia muy larga, enfrente de nosotros, en una de nuestras habitaciones, había un turista, era un sueco, y de pronto del cuarto del sueco salió una prostituta. Salió, dejó la puerta abierta, y cuando nosotros, pues porque hubo ruido, nos acercamos a ver, el tipo estaba tirado en el suelo, ¿verdad? La prostituta ya se había salido, ya se había ido, y él estaba teniendo ahí un problema de salud. ¿A qué quiero llegar con esta historia? Cuando nosotros, ¿verdad?, usamos la que está enfrente, no nos importa más que nuestra propia integridad. Independientemente de lo que hayan hecho, ¿verdad?, ella obtuvo lo que quería y me sale. Y el tipo se estaba muriendo. ¿No? Qué tristeza, ¿verdad? Yo me di cuenta de eso. Tenía 24 años, 2010. Fue mi primer choque de realidad con algo así, ¿verdad? Porque eso, pues en las películas, tal vez yo nunca me vi inmiscuido en una situación así más real que esa. Donde tristemente nos tocó ver eso, ¿no? Una acción donde alguien cobra un dinero, yo hice lo que tenía que hacer, no me interesa la salud de que se está muriendo, me voy. Qué triste usar a la otra persona. Entonces, regresando un poco a la tierra, el pecado que ellos cometieron fue la carencia de confianza en Dios. Y ahora lo que vemos como egoísmo, como sufrimiento, como vergüenza, pues antes no existía. Y debemos entender la belleza del plan original de Dios. Y el plan original de Dios era este amor perfecto donde nosotros nos veíamos íntegros, sin preocuparnos por nada. Yo me imagino que muchas veces habrán visto esta medalla, ¿no? Y normalmente la ocupamos para, o sabemos que es para casos fuertes y que la ocupan los exorcistas, ¿no? Y que es para protección. Así la entiendo. Y les puse oración, y esa oración de San Benito. San Benito, en su juventud, y nuevamente lo vemos en la etapa donde, a pesar de que estemos o hayamos hecho X o Y cosa, siempre hay esperanza y siempre con Dios es posible la pureza. San Benito, en su juventud, ¿verdad?, entiéndase como en el proceso le llegaban pensamientos corruptos, pensamientos impuros a su mente. Y entonces, en una ocasión, cuando estaba teniendo uno de esos pensamientos impuros, recordó a una mujer que había visto, ¿verdad? El texto no dice si la conocía o no la conocía, pero habla de una mujer que él había visto y que él, en el proceso, ¿verdad?, de querer quitarse esos pensamientos impuros, se arrojó un matorral de espinas, ¿verdad?, para curar las heridas que él había tenido en su alma. Así lo dice el texto. La razón por la cual se arrojó era para quitarse un poco y infligirse dolor, y no por eso quiero decir lo que ustedes lo hagan, ¿verdad? Pero al punto al que tuvo que llegar, ¿verdad?, para sanar sus heridas, las heridas que tenía del alma ocasionadas por X mujer, ¿no? Así dice el texto. Entonces él se arrojó para que ese dolor que sentía a través de las espinas, bueno, se convirtiera, ¿verdad?, en una cuestión de sanación. Esto, ¿verdad?, muy extremista,
Sin embargo, tratando de nuevamente acercarse al plano original de Dios. Y el tema de la oración solamente se lo conoce como cultura general para que todos lo sepamos, pero San Benito en su juventud tuvo un tema donde él mismo se infligió dolor a raíz, ¿verdad?, de una mujer y a raíz de pensamientos impuros. ¿A qué voy? Que otra vez, otro santo en un proceso de conversión. No importa dónde estemos, qué estemos haciendo, lo que hayamos hecho, donde hayamos estado, siempre hay pureza y esperanza en el Señor. Entonces, Dios sabía que no era bueno que la investigación y por eso llegó Eva, ¿no? Y vuelvo a retomar estas imágenes donde el Señor va esculpiéndonos, el Señor va dando la pincelada de lo que somos y nos creó tal cual somos por una razón. Hemos crecido con la idea de que la sexualidad es un tema tabú, que es un tema que no se habla, ¿no?, que es un tema que es malo, pero más bien ha sido eso porque en toda nuestra educación se nos ha metido esa idea a través del mundo y a través de lo que el mundo nos ha puesto a nosotros y no porque realmente así sea. Jaime, ¿verdad?, hace 15 días nos hablaba del deseo sexual, ¿verdad? Y este deseo sexual, que ahora lo conocemos como un deseo sexual, en el plano original de Dios no se llamaba ni siquiera así, se llamaba deseo de amar. Nosotros, ¿verdad?, lo hemos tergiversado porque desde el pecado original, ¿verdad?, de la Eva, las cosas y el amor no van a volver a ser como antes. Perdimos eso. Entonces, la desnudez originaria que tenía Eva, combinada, ¿verdad?, con su inocencia originaria, esto es lo que les permitía estar desnudos sin vergüenza, en ese amor perfecto y en ese amor puro que tenía el concepto y el diseño original de Dios para nosotros. Entonces, cuando Adán vio a Eva, lo primero que dijo es: tengo a alguien a quien amar. Y así inició el concepto del amor y ese primer matrimonio. En el 2012, ahí voy a ver mis historias. Tengo muchas historias. En el 2012 tuve la oportunidad de estar también en otro país, en Nicaragua, con jóvenes de prepa, casi universidad, dando un retiro de varios días. Y tuvimos algunas pláticas, no eran totalmente referentes al amor, pero sí a curar y sanar heridas que teníamos. Y recuerdo perfectamente a un chico que se llamaba Cristian y tenía unas cadenas acá metálicas, pues gruesas, ¿no? Eso fue en el 2012. Y siempre andaba con sus cadenas, era un poco fanfarrón, chico. Pero cuando pasamos ciertos procesos de oración, él decía que él no podía estar en paz. Entonces, nos acercamos de esta manera de cómo meternos de manera sutil con él y preguntarle qué era lo que no le permitía estar en paz.
conmigo en diferentes momentos, y al final lo que nos dimos cuenta, lo que nos logró decir en diferentes tiempos de retiro fue que esas cadenas pues, se las había regalado a la exnovia. Entonces, el dolor, ¿verdad?, que se nos inflige también a través de la persona, nos marca, ¿verdad? Y tenemos realmente que sanar esa parte. Entonces, el diseño original de Dios no existía en hacerle daño a otra persona. Adán y Eva no estaban preocupados porque te voy a regalar una cadena, ¿no? O en la analogía con Eva, te voy a regalar esta rosa, ¿no? Y no va a estar pensando Eva que le va a hacer daño a Adán. No existía el sufrimiento, no existía ese dolor, y por ende no existía el egoísmo, la envidia y todo lo que ahora conocemos, que se fue ese tergiverso. En este matrimonio original, o en el primer matrimonio, era la unidad originaria, que es la integración completa del alma y del cuerpo. Entonces, Adán y Eva se amaban de una manera correcta, de una manera sencilla, tenían un amor auténtico. Pero bueno, como ya les dije, con el paso de los tiempos, pues nuestros cuerpos ya no responden de la misma forma como los cuerpos de la vida. Dios quiere que tengamos un amor como el que Él nos brinda, como el que Él nos da, un amor que es libre, un amor que es total, un amor que es fiel y un amor que es fecundo. Libre, pues claramente la expresión es abierta, completa y sin reservas, porque es total, ¿no? Aun cuando nosotros podamos pensar que no lo merecemos, el amor de Dios ahí está. El amor de Dios es fiel porque nunca nos abandona y nunca dejará de amarnos. Y el amor de Dios es fecundo porque nos dio la vida y murió por nosotros para que estuviéramos bien. Hace 2 días, cuando estaba yo preparando esta charla, estaba escuchando un canto y justamente hablaba de la fidelidad del amor de Dios, porque el canto decía: nunca me has fallado y no vas a empezar a hacerlo, ¿no? Entre otras palabras más, contexto más. Y eso es cierto, hermanos. El Señor nunca nos ha fallado y no va a empezar hoy, no va a empezar mañana, no va a empezar el siguiente año a fallarte, porque el Señor es fiel. Y si el amor de Dios, Él te lo está entregando libre y total, hoy, mañana va a ser igual, pasado mañana va a ser igual, y así por el resto de tu vida, porque el amor de Dios así es para nosotros y nunca va a dejar de amarnos. Solo el amor verdadero es capaz de absorber la vergüenza. El amor verdadero es un amor que los valores sexuales están subordinados al valor de la persona. En Génesis 1:27, Dios le dice a Adán y Eva: vayan y multiplíquense. Y los llamó a ser una familia de amor. Fueron la primera familia. Hoy en día hay familias que no creen en el amor. Hay familias que tristemente no están completas, y esto es, hermanos, porque hay confusión, porque hay dolor. Y eso, nuevamente, ¿dónde comenzó? Con la mentira originaria. Entonces ya estamos hablando de algunos conceptos
conciencia de la desnudez. Por eso se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque tenía eso, la conciencia. Antes, como creación perfecta de Dios, no tenían esa necesidad de saber si estaban desnudos o no. Pero al momento de consumir este fruto, entran por completo a decir: espérate, estoy desnudo, ¿no? Entonces tengo que cubrirme, ¿no? Porque ya soy consciente, porque ya sé lo que es el bien y el mal. Entonces desafían directamente el amor de Dios al hacerle caso a Satanás, porque Satanás quería que ellos creyeran, ¿verdad? Perdón, ibas a tomar la nota. A ver, Satanás creía y quería que ellos, ¿verdad?, creyeran que Dios les ocultaba algo y que realmente no era lo que Dios les había vendido, ¿no? Y estoy entre comillas, ¿no? Lo que Dios les había hecho. Entonces la serpiente les mete la cizaña, les dice: espérate, no, el plan de Dios no es como lo que tú crees, ¿no? Entonces, la esencia del pecado original fue la carencia de confianza en el plan de Dios. Dejaron de confiar en Dios. Y en esta falta de confianza, entonces, pues estoy dudando, hay alguien que me está ofreciendo este espejito y pues se ve atractivo, pues caigo, ¿no? Y sucumbieron. ¿Cuántas veces no hemos pensado que no confiamos en Dios? ¿Cuántas veces no hemos confiado en la bondad de su amor con nosotros y hemos tenido la necesidad de romper con Él? Y no hablando únicamente en la parte de nuestro cuerpo y de nuestra situación. A veces perdemos la confianza en Dios por diferentes situaciones. Porque reprobó el examen, porque no fue la escuela que quería, porque falleció un ser querido, porque pasan cosas de las cuales no tenemos control y no sabemos, ¿verdad?, cuál es el plan de Dios para nosotros. Y entonces perdemos en ese sentido la confianza en Él y por ende sentimos la necesidad de romper con Él. Otra historia. Hace muchísimos años más atrás, por ahí en 2004, estaba yo en la secundaria, salí de la secundaria, y se armó un equipo. Hace muchos años existía un torneo que se llamaba la Copa Coca-Cola, y jugaban en secundarias, a nivel local, estatal, regional, hasta nivel nacional. Gracias a Dios tuve la oportunidad de formar parte de un equipo que fuimos ganando cada una de las competiciones locales, la regional, la estatal, y ganamos la nacional, ¿no? La nacional era una final en el Estadio Azteca contra el equipo de una secundaria que representaba al estado. Nosotros representábamos al estado de Veracruz, ellos representaban al estado de San Luis, ganamos. Y al final, todo este contexto se lo estoy diciendo porque yo tenía 15 años y el equipo era selecto. En las pruebas para ingresar a ese equipo, pues estuvimos, vamos a decir, haciendo pruebas mi hermano y yo. Tengo un hermano que tiene 1 año y medio menos que yo, y él también hizo pruebas, pero en el equipo pues no quedó. Yo quedé, y años después, cuando yo empecé a cursar la prepa y a él le tocó participar, lo que hicieron en este equipo fue: oigan, pues el equipo que ganó hace 1 año, ¿por qué no lo metemos
partido contra Argentina, representando a México contra Argentina, nuevamente en el Estadio Azteca. Y el partido va a ser por enero de 2004, por si no me acuerdo bien, enero de 2004. Y en diciembre del 2003, era un domingo, 4 de la tarde más o menos, y mi hermano estaba jugando en la liga local de Jalapa, Veracruz. Entra a una jugada, estira la pierna y llega el jugador del otro equipo y le quiebra la tibia, el peroné y le saca el tobillo a mi hermano. Para ese momento, pues mi hermano ya estaba en el equipo y a mí me iban a traer, ¿verdad?, de la prepa para jugar ahí en este amistoso. Y para mí era la ilusión de poder jugar con mi hermano en el Estadio Azteca, ¿verdad?, porque también no iba a estar ahí. Entonces la ilusión para mí era máxima. Cuando mi hermano me fracturó el pie, pues lo primero que hice yo fue llorar y reclamarle a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no yo? Porque yo ya jugué una vez. Él no ha jugado, yo quiero que juegue. Pero no conocemos el plan de Dios, el plan de Dios es perfecto. Ese domingo por la tarde, 4 de la tarde, donde no trabaja nadie, ¿verdad?, mi papá cargó a mi hermano, nos fuimos a un ortopedista que por obra y gracia de Dios, domingo 4 de la tarde, estaba ahí solo en su consultorio. Y llegamos directamente a verlo y dijo: vamos a acomodarle, vamos a ver qué sucede con su pie. Siendo futbolista, normalmente eso tiene que implicar una operación con clavos y demás. A mi hermano no le pusieron ningún clavo. ¿Y a qué voy? El plan de Dios es perfecto y no lo conocemos. 2 años después, en el 2006, mi hermano volvió a jugar. No jugamos claramente en el Azteca juntos, pero mi hermano en el 2006, ya en otro de los equipos que estábamos ahí, él ya había evolucionado también a las fuerzas inferiores de Tiburones, el equipo que existía allá en Veracruz. Y en ese equipo lo que hicieron fue armar un interescuadras con unos equipos de Argentina. Y mi hermano se fue a Argentina a jugar fútbol. Entonces, el plan de Dios no lo conocemos. El plan terrenal que yo tenía con mi hermano era jugar un partido contra Argentina. Pero Dios tenía un plan aún mayor, que era que mi hermano se fuera hasta Argentina a jugar fútbol contra equipos de Argentina. Y yo me quedé enclaustrado en el dolor de lo que había vivido mi hermano. Y cada vez que contaba yo esa historia, porque me he contado muchas veces, para la gloria de Dios, lloraba yo porque no lo había sanado. Hasta años después me di cuenta que yo cargaba eso como si hubiera sido culpa mía. Hasta que un día, en una oración, el Señor me dijo a través de otras personas: abraza a tu hermano y pídele perdón. Le pedí perdón a mi hermano, como si hubiera sido mi culpa que él se hubiera quedado la tierra. Mi hermano me dijo: no tengo nada que perdonarte, ¿no? Y a partir de ahí, ahora puedo contar esa historia sin llorar, porque ya no siento el dolor. Pero puedo dar gloria a Dios de que, a pesar de que podamos tener defectos, ira, ¿verdad?, soledad, ansiedad y demás, hay esperanza. Y no tenemos la necesidad de romper con el Señor. No hay una necesidad latente por la cual nosotros debamos de dejar de confiar en Él. Porque sí tenemos defectos, porque sí no somos perfectos, pero somos perfectos para el Señor. No pierdan, ¿verdad?, de vista la bondad ni la confianza que ustedes tienen en el Señor, porque con Él todo es posible. Hay esperanza, a pesar de la envidia, de la soberbia, de la ira. Hay esperanza en el Señor y su nombre es Jesús. No sé, ¿verdad? No sé, pero más bien quisiera yo hacerles la pregunta: ¿saben por qué somos los únicos
deben tener estómago de lavadero y las mujeres deben ser talla cero. Eso es lo que nos han vendido. Eso es lo que nos ha vendido el mundo. Sin embargo, nuestros cuerpos, y como somos nosotros, somos perfectos para el Señor. Seguramente no somos perfectos ni somos el estándar ni el ideal de lo que busca el mundo. Pero eso no le importa a Dios, porque Dios sabe que el mundo está confundido, que el mundo no tiene la claridad. Que a nosotros Él sí nos quiere dar. Yo empecé a perder el cabello cuando tenía 20 años, 21 años. Los que conocen a mi hija, tiene el cabello un poquito rubio, tiene el cabello chico. Así tenía yo el cabello. Y también lo traía blanco. Y también yo me hacía mi colectivo y todo, porque futbolista, ya sabes, no me ponía mis dedos acá para jugar y se me venían los chiquillos y toda la verdad. Y a los 20 años empecé a perder el cabello. Estaba en la universidad. Y llegó un momento en mis últimos años de la universidad donde muchos me decían, oye, ¿por qué no te tomas esto? Ponte minoxidil, ¿no? ¿Por qué no te inyectas cabello? Y en algún momento dije, bueno, sí puede ser una posibilidad, pero la realidad es que, pues esto es herencia. O sea, ¿por qué voy a pelear contra algo con lo que ya mi cuerpo está predispuesto, ¿no? Aceptando, uno, mi cuerpo. Aceptando pues, lo que son. Hace charla que me tocó hace 3 semanas, yo les decía, yo conocí a mi esposa saliendo de la prepa, entonces, como es Dios, ¿verdad? A mi esposa no le gustaba que cabello largo, ¿no? Entonces, y dice, se enamoró más de mí cuando me empecé a llevar a papá, entonces sí le creo, porque creo que Dios es hermoso para mí. Pero lo que en su momento yo dije fue, ¿a qué batallar? ¿A qué batallar conmigo? Entonces yo mismo empecé a rasurar. Primero empecé a cortarme lo bajito, después de bajito dije, pues un poco más bajito. Y después dije, no, ya, esto va con navaja, rastrillo y acá. Y entonces, normalmente cada 3 días hay que ver en el espejo, rasurándome, como si fuera la barba, acá arriba. Y acepté mi cuerpo como es. Lo mejor de todo es que a mi esposa le encanta. Y aquí hablamos justamente de eso. A mí mi esposa me encanta como es y a ella le encanta como soy. Perfecto, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo bombardeados con ideales que están impuestos por una sociedad, pero no están impuestos en el estándar de lo que Dios quiere para nosotros. En este sentido, muchos se llegan a sentir inferiores, empiezan a tener cierta inseguridad. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que veas su bondad y que asumas la grandeza de tu cuerpo. Si es bueno, ¿verdad? Tener un cuerpo saludable. Y en algún momento yo también lo idealicé. Nuevamente en mis historias. Cuando yo entré a la secundaria, estaba, esto no sé si lo siguen haciendo, ¿verdad? La primavera. Y entonces pasaban allá los salones así, este es el candidato de tercer, no sé qué, de tercero A, tercero C. Yo estaba en primero, acababa de entrar a la secundaria, 12 años. Sí, no se trata de 12 años en secundaria. Y entonces pasaron el candidato del tercero y una de las chicas dijo, este es nuestro candidato bien. Y le mandó la chava. Salvador se llamaba. Y tenía un abdomen de barrio.
Y no fue sino que hasta que San Juan Pablo II llegó, que dijo, espérense, esto está mal, remuevan la tela. Entonces removieron la tela, removieron los trazos que hacían que se cubrieran los cuerpos desnudos, porque dijo, ese es el plan de Dios. Así fue como el diseño de Dios era, vernos así. No hay por qué ocultar. Entonces San Juan Pablo II, cuando le tocó hacer papa, obviamente retiró esas telas de la Capilla Sixtina, dejándolo como ahora, pues está, ¿no? No he tenido la oportunidad de poder verla. Pero bueno, en esencia esa es la imagen crucial de la Capilla Sixtina, ¿no? Donde Dios está estirando la mano y nosotros como hombres estamos con el dedo recogido porque está en nuestra libertad acercarnos a Dios o tocar. Entonces, ¿cómo es posible, hermanos, que cuando llega el momento entre que un esposo y una esposa regalan sus cuerpos, pueden estar desnudos sin vergüenza? Bueno, solo el amor verdadero, dice San Juan Pablo II, es capaz de absorber la vergüenza. Y el simple hecho de casarnos tampoco asegura, ¿verdad?, que esta unión sexual, este verdadero amor, sea desinteresado, ¿verdad? No lo garantiza, porque nuevamente recordemos, nunca volvimos ni vamos a ser iguales en ese amor perfecto y en esa unión perfecta. Solo gracias a la redención que Cristo nos ofrece es que nuestros corazones pueden ser sanados y renovados. Y la muerte de Cristo no solamente fue para nuestra salvación, sino también para la transformación de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestras inclinaciones caídas, de nuestros deseos, para que de esta forma podamos experimentar el amor verdadero, el amor seguro y el amor de total donación que todos estamos buscando. Amemos nuestros cuerpos, aceptémonos como somos, porque el Señor así nos ama. Amén. Pues